Bueno, buenas tardes, estimados alumnos de la materia de Filosofía del Derecho. Quiero darles la bienvenida nuevamente al presente curso. Vamos a iniciar la clase de hoy conversando un ratito sobre la teoría del positivismo y el naturalismo, así como también conversar un poco sobre las características de la norma y, evidentemente, una vez que hagamos y revisemos el contexto de lo que es una norma jurídica, pues es preciso conversar sobre lo que significa y la trascendencia de los postulados de Hans Kelsen sobre, especialmente sobre la teoría de la pirámide de Kelsen. Cuando hablamos del positivismo y el naturalismo, especialmente nos referimos a ese derecho natural o al derecho positivo. Eso es lo que significa o estos dos conceptos importantes en el mundo de la filosofía del derecho. Si nosotros hablamos del naturalismo, nos referimos al derecho natural. Los principales exponentes de esta teoría, como Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, que son filósofos antiguos y sostienen la tesis de que, evidentemente, lo que sustenta el aparato jurídico de un país pues viene principalmente dado a aspectos que corresponden a la propia naturaleza humana. Es decir, el derecho está concebido principalmente o nace especialmente por la propia esencia y naturaleza del hombre y va dirigido especialmente a protegerlo, a salvaguardar sus intereses, no solamente desde el punto de vista patrimonial, tampoco también desde el punto de vista, o no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo y también en lo personal. En contraposición encontramos el biopositivismo, que viene siendo el derecho positivo como tal, y refiere principalmente que las normas están dadas porque así un Estado, una estructura, en este caso un gobierno, ha generado un compendio jurídico que va a regular la conducta de las personas. Cuando nosotros revisamos las características de la norma de la ley, comprendemos que las normas pues tienen un poder coercitivo y ese poder coercitivo se manifiesta principalmente por el carácter sancionatorio de la norma. Todo aquel que transgrede la norma, independientemente de la norma del derecho que nos encontremos, pues existe un límite que está establecido por la misma norma de carácter jurídico y es quien nos va a establecer los límites o establece los límites a los particulares o a las personas jurídicas dependiendo de las circunstancias que se encuentren. Por eso por allí se dice que nuestros derechos cuando comienzan los derechos de las demás personas. Pero volviendo al tema del positivismo y el naturalismo, sostienen ambas tesis que evidentemente pues va dirigida evidentemente de la fuente, del origen del ordenamiento jurídico, va dirigido pues principalmente a la protección, a regular las conductas de los hombres dentro de la sociedad. La tesis del naturalismo es una tesis de carácter moral, más bien, mientras que la tesis del derecho positivo o el ius positivismo es una especie de derecho que está escrito, que de alguna u otra forma pues, ha sido creado por los diferentes organismos que forman parte de un Estado. Hablamos, por ejemplo, en Venezuela de la Asamblea Nacional, que en principio tiene las facultades para la creación, para el desarrollo, fomentar leyes que de alguna u otra manera pues, van a regular, como lo hemos dicho, la conducta de las personas, adaptándose, por supuesto, a los nuevos tiempos. Si nosotros revisamos la Constitución Nacional en Venezuela, que entró en vigencia en el año de 1999, allí vemos que existe un proceso muy específico para la formación de una ley. Está establecido el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional y tiene unos pasos fundamentales, lo que es una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. En el momento de que es publicada en Gaceta Oficial y se da el correspondiente ejecútese de esa ley o se sanciona como tal, pues entra en vigencia. Algunas leyes en particular pues tienen un vacatio ley que la propia ley establece un tiempo, digamos, de suspensión para entrar en vigencia ese dispositivo legal. Entonces, encontramos que esta tesis, y especialmente la tesis del derecho positivo, del positivismo que es sostenida por Hans Kelsen, y entonces allí nos lleva a conversar un ratico sobre la pirámide de Kelsen. Kelsen está convencido
convencidos, perdón, de que el derecho positivo es principalmente la fuente del derecho como lo conocemos. El naturalismo o el derecho natural nos corresponde por la sola esencia humana, pero que es preciso regular ciertas reglas, ciertas conductas, por ejemplo, el respeto a la vida o el respeto a la libertad. No solamente está concebido como un derecho natural, sino que es preciso que ese derecho sea regulado por dispositivos de carácter legal. Ambiciosa esa tesis de Hans Kelsen, que posteriormente es desarrollada. Recordemos la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales de los Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1948, finales de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de lo que comenzaba a conocerse como las Naciones Unidas, se promulga allí 30 artículos que sostienen, si hablamos de lo que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, desde el punto de vista universal, fundamentales, reconocidos por más de 180 países, especialmente cuando se refiere a la protección del derecho a la vida y la libertad, y entre otros los derechos que allí son desarrollados, el derecho a la educación, el derecho a la familia. Es considerado digamos, el documento escrito más importante, universalmente hablando, de lo que corresponde a los derechos humanos. Entonces, Hans Kelsen hace hincapié, resalta el hecho de que no solamente basta que exista el reconocimiento de un derecho natural, que los hombres reconozcamos naturalmente la existencia o el respeto a la vida y la libertad de nuestros semejantes, sino que es preciso, estimados compañeros, que existan dispositivos de carácter legal que regulen así esta garantía, esta, y por supuesto que esta garantía se mantenga en el tiempo y en diferentes escenarios. Por ejemplo, repasando el tema de los derechos fundamentales, existen derechos que tienen que ver con los conflictos armados, la forma como se hace la guerra. Existen acuerdos, convenios internacionales como la Convención de Viena, que suscribe allí ciertos dispositivos de carácter legal en la forma como debe realizarse en la guerra. Entonces, eso es lo que se conoce como el derecho internacional humanitario, la forma como los conflictos armados deben desarrollarse. Evidentemente, pues, eh, habrá que pasar muchísimo tiempo para poder conquistar los dispositivos legales o para poder conseguir y cumplir a cabalidad y en plenitud cada uno de los dispositivos que contienen estas convenciones internacionales que han sido suscritas por numerosos países a nivel universal. Sin embargo, nosotros vemos que en la actualidad, sobre todo en los conflictos recientes, ¿no? Hablamos de Israel, la Franja de Gaza, hablamos del conflicto Ucrania y Rusia, eh, hablamos más recientemente del conflicto de Israel e Irán. En esta zona del Medio Oriente encontramos allí que evidentemente, y en mi opinión, con todo respeto, pues existe una violación flagrante de las normas de derecho internacional humanitario y por consiguiente una violación flagrante de los derechos fundamentales. Entonces, yo pienso que esta tesis del biopositivismo y el bionaturalismo, a pesar de que son corrientes separadas, que son tesis que sostienen posturas distintas, pues deben ir amalgamadas una de otra. No podemos concebir un derecho positivo único, escrito sin que exista una empatía eh, respecto a la importancia o al impacto más bien de los dispositivos legales que son desarrollados en un país. Por ejemplo, en Venezuela, en la década de los años 90, a finales de los 80, existía una ley, más o menos se llamaba Ley de Vagos y Maleantes, algo así era ese dispositivo legal que estaba en vigencia en aquel momento, pero que era lo importante de resaltar que este facultaba al funcionario policial de alguna u otra forma, bajo su discreción, bajo su criterio, identificar o calificar más bien si una persona pues, no tenía una actividad laboral conocida y pues se consideraba un delincuente y lo facultaba a él para privarlo de libertad. Entonces, fíjate que aquí era lo que estaba en la ley, era el dispositivo legal y había que cumplirlo a cabalidad y pues de alguna otra forma pues no respetaba
principios que el naturalismo viene eh, mencionando históricamente como el derecho de la libertad, como el derecho a la libertad. Entonces, quería traer el día de hoy conversar sobre estas dos tesis que me parecen importantísimas en el mundo de la filosofía del derecho. No podemos concebir un estudio filosófico de lo que es el derecho como estructura jurídica sin revisar someramente, por supuesto, las tesis del naturalismo y del positivismo. Y cuando nos referimos a las normas como tal, las características, decía hace un momento que una de las características más importantes es que ellas son generales, evidentemente no distinguen la condición del sujeto o la persona a la cual va dirigida, siempre y cuando, pues, evidentemente tenga una vigencia de carácter territorial, que es muy importante. Otra de las características de la norma, pues, es la territorialidad de ese dispositivo legal. Eh, la otra es su carácter coercitivo y obligatorio. Y aquí tiene un poco que ver, lo veíamos en la clase anterior, el tema de la violencia legítima de Thomas Hobbes y Max Weber, que hablaban sobre estos postulados eh, la, de la violencia legítima, que de alguna u otra forma viene siendo aquella violencia institucionalizada ejercida por los funcionarios policiales o por los funcionarios militares que hacen cumplir la autoridad. Y es una violencia legítima porque a fin de cuentas pues viene ejerciéndose de alguna u otra forma de manera violenta cuando se ocurre la aprehensión de algún individuo, de algún sujeto, o cuando se trata, sobre todo una experiencia que hemos tenido nosotros aquí en Venezuela en los últimos 10, 20 años, el tema del control policial frente a los disturbios de carácter social. Entonces ahí nosotros vemos que de alguna u otra forma, y no solamente ocurre aquí en Venezuela, ¿no? En muchos países, recientemente en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en diferentes países, en diferentes latitudes, pues vemos cómo existe de alguna u otra forma se reprime, digamos, ese estallido social, ese reclamo social. En Chile veíamos también eso hace unos 5 o 6 años atrás, cómo se reprimían las manifestaciones públicas a través de la autoridad. Y es la única manera, según la tesis que plantean lo que es la violencia legítima, para tratar de mantener cierto equilibrio institucional dentro de las funciones públicas de cada Estado. Entonces, dentro de esas características, pues veíamos que la generalidad, perdón, que es obligatoria, que es abstracta, también lo veíamos, evidentemente, eh, no distingue la condición económica del sexo, no distingue la ubicación en que se encuentra el sujeto, siempre y cuando pues, la ley tenga vigencia en ese espacio geográfico. Y para concluir el tema de las características, pues veíamos que eh, la ley pues, tiene un propósito fundamental que es regular la conducta de los individuos dentro de la sociedad. Y esa conducta pues va a cooperar o regular más bien la conducta de los individuos, va a cooperar que exista cierta calidad de vida en los ciudadanos y los individuos que forman parte de ese conglomerado social. Hablamos también de la pirámide de Hans Kelsen, perdón, eh, que resulta de gran importancia conversarla como parte de los temas de filosofía del derecho, porque Hans Kelsen hace una distribución piramidal de manera descendente, estableciendo que la Constitución Nacional pues, es la norma suprema. Ya hemos visto en la anterior clase que la Constitución Nacional pues, viene siendo el primer pacto social, ese contrato, ese acuerdo, como lo decía Rousseau, el pacto social, el primer contrato social que realizamos nosotros los ciudadanos en, en un sistema democrático y renunciamos a ciertos derechos para obtener otros. Principalmente otorgamos facultades al gobierno, al Estado venezolano, para que él dirija, evidentemente a través de las instituciones públicas, a través de los poderes del Estado, en las diferentes funciones que tiene la administración pública y los organismos del Estado en conseguir ese buen gobierno, esa calidad de vida que de alguna u otra forma pues todos los venezolanos o todas las personas que forman parte de un Estado pues tienen la necesidad o buscan conseguir. Hans Kelsen en esa pirámide coloca como norma suprema la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, pues evidentemente es la norma
principal de un Estado. De hecho, en Venezuela, el artículo 7 de la Constitución Nacional refiere de que en la Constitución Nacional los dispositivos allí encontrados pues, deben aplicarse con preferencia a cualquier otro dispositivo y es considerado, la propia Constitución así lo describe como la norma suprema del ordenamiento jurídico en Venezuela. Aquí hay algo importante que referir, que tiene que ver con los derechos fundamentales. Si nosotros revisamos el artículo 23 de la Constitución Nacional, allí encontramos que los derechos fundamentales, o mejor dicho, los tratados y acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos, con derechos fundamentales, tienen preferencia en la aplicación del derecho interno, del ordenamiento jurídico interno en cuanto a la materia corresponda. No obstante, no puede hablarse de una supremacía constitucional, porque la propia Constitución así lo establece. Te mencionaba hace un momento que el artículo 7 refiere que la norma suprema es, perdón, que la Constitución Nacional es la norma suprema y en todo caso cualquier dispositivo de carácter legal que existe en Venezuela, bien porque así ha sido emitido por la Asamblea Nacional, ha sido desarrollado por los consejos legislativos, por los consejos municipales, si hablamos de los tratados internacionales que son leyes en Venezuela, en cuanto guarden relación con los derechos humanos, debe haber una subordinación, una sumisión a los dispositivos legales encontrados y a los principios encontrados en la Constitución Nacional. Luego de la Constitución Nacional, de manera descendente, Hans Kelsen menciona allí las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, que son dispositivos legales emanados de la Asamblea Nacional, excepcionalmente a través del decreto ejecutivo que dicta decretos ley orgánicos para desarrollar ciertos dispositivos legales que van a regular o que son enfocados en ciertas ramas, por ejemplo, en aspectos netamente económicos. Por ejemplo, se han dictado leyes a través de decretos ejecutivos de carácter orgánico. Luego tenemos las leyes ordinarias y evidentemente pues allí sucesivamente encontramos la jurisprudencia que viene siendo las decisiones de los tribunales de la República, especialmente las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional son vinculantes. Las jurisprudencias pues son decisiones de los organismos judiciales que de alguna u otra forma pues, sirven de referencia o de marco legal inclusive, por eso son consideradas también fuentes del derecho respecto a otros casos en particular. En algunas circunstancias, como les dije, viene siendo vinculante cuando así lo disponga la propia decisión para los demás tribunales de la República y, por supuesto, de obligatorio cumplimiento cuando desarrollan de manera dogmática ciertos principios legales que son importantes al momento de la interpretación de la ley. La costumbre, la doctrina también es importantísima, que refiere a la fuente del derecho y en la pirámide que él se, también allí las encontramos. Bueno, quiero, cuando vean este video diferido, por favor estén atentos con las actividades que allí se les están presentando en la plataforma para que lleven la secuencia de los diferentes módulos que hemos estado cargando en la plataforma de la universidad y presenten las actividades en la fecha que corresponde de manera de que puedan ser evaluados. Si tienen dudas sobre las actividades que se han enviado, se pueden comunicar con mi persona que con muchísimo gusto le aclararé las dudas respecto al tema que ustedes consideren presente algún inconveniente para desarrollar. Que tengan una feliz tarde.